Así que hasta ahora, hasta donde hemos llegado, hasta este punto, hablamos de que antes no había una palabra para el trabajo y que inclusive más, hasta Cicerón consideraba que el hombre dejaba de ser libre cuando tenía que ver un salario por lo que él hacía. El trabajo, tal como lo conocemos hoy en día, es una palabra y una categoría que surgió en un contexto social e ideológico concreto. Se estableció conjuntamente bajo el capitalismo industrial y bajo la eclosión de la moderna ciencia económica como disciplina independiente. Se introdujo en el siglo XVIII y se consolidó un siglo más tarde a través de la codificación legal. A finales del siglo XIX, estamos hablando finales del 1800 y principios de 1900, el trabajo como mano de obra asalariada se convirtió en la fuente central de supervivencia, identidad personal y movilidad social en los países industrializados. Así que bueno, parece que ahí es cuando se comienza el tema laboral. Las alabanzas a una vida ordenada por la reglamentación monástica y militar se ajustaban a las necesidades del naciente capitalismo. El sonido de las campanas en los monasterios y de las trompetas en los campamentos y barracones pronto sería imitado por las sirenas de las fábricas, que pidieron a los trabajadores que se sometieran al ritmo del proceso económico a través del reloj. Esto recién está comenzando, estamos a fines del 1800, principios del 1900. También hay que advertir que en el medio rural el ritmo de las tareas realizadas variaba mucho a lo largo del año, por supuesto porque se veía condicionado por la naturaleza. Solo la reducción del peso de las tareas agrarias y el avance industrial, unidos a la capacidad de controlar el ambiente mediante iluminación y climatización artificial, abrió la posibilidad de concebir e imponer la aplicación de un tiempo de trabajo homogéneo durante todo el año. Ya separados de los ritmos de la naturaleza, pasó el tiempo a convertirse en dinero y el uso del reloj difundió la idea de falta de tiempo. Edward Thompson, añade en su libro que se llama English Working Class, clases de inglés, de clases del trabajo en inglés o algo así, señala que Thompson, en el siglo XVI, cuando las campanas de los relojes comenzaron a sonar a intervalos regulares, el trabajo se empezó a erigir en un valor supremo. Aunque la ética del trabajo se había ido extendiendo en el siglo XVI entre la burguesía industrial y mercantil, todavía costaría mucho tiempo romper el desprecio por el trabajo asalariado presente entre los campesinos, incluso tras la liquidación de los usos comunes de la tierra y el cercamiento de las fincas que dejó sin medios de vida a buena parte del campesinado en Inglaterra, tipos que trabajaban en el campo, vivían en el campo y de buenas a primeras el Estado parece que los dejó sin campo, sin nada, porque los quitó de ahí de su lugar. Se constata después que llevar a los campesinos y artesanos a las fábricas resultó una tarea difícil. A los tejedores de lana, escribe Thompson, no les gustaban las fábricas, representaban primero la disciplina, la campana o sirena de la fábrica. Imagínense, tipos acostumbrados a vivir en el campo, a trabajar en el campo. El tiempo bajo vigilancia. Entrar en la fábrica era pasar de ser una persona autónoma y motivada, por pobre que él fuera, a ser un sirviente. Los empleadores se quejaban de que los tejedores mantuvieron el San Lunes, la tradición del absentismo de los lunes, que a veces incluso extendían hasta el martes. Un trabajador dispuesto a vender mano de obra al mejor postor era raro en tiempos preindustriales. Thompson señala que no es hasta mediados del siglo XIX
cuando podemos vislumbrar el tipo de trabajador templado, prudente y responsable y orgulloso de poseer un reloj. Finalmente parece que ahí el evangelio del trabajo se comenzó a imponer. Escuchábamos Chaqueño Palavecino, Dejando Huellas. Volvemos después de esta música. Estamos hablando del trabajo. Nos quedábamos en esta parte del trabajo, hablando del trabajo cuando empieza como a ser, vamos a decirlo de alguna manera, pata ancha en nuestras sociedades. La palabra trabajo fue surgiendo y extendiéndose junto con la revolución industrial y la ideología económica dominante. Hay que afirmar que en el grueso de los países y lenguas del mundo occidental la palabra trabajo tomó sus raíces de otras que significaban tareas penosas y dependientes. En el griego moderno la palabra doulia significa trabajo en general, como transposición directa de la palabra esclavitud. En el griego antiguo, doulería y doulos eran esclavos. Al igual que en español y en francés, la palabra trabajo y travail proceden de la voz latina tripalium, que designaba el potro de 3 palos al que se ataban los esclavos o malhechores para infligirles castigos. También en ruso la palabra rabota, que es trabajo, o rabotnik, trabajador, proceden de la raíz rab, que significa esclavo. En inglés la palabra labor, que es trabajo, es originalmente sinónimo de torment, tormento, o agony, agonía. Y algo similar ocurre en rumano, macedonio, ucraniano, polaco, búlgaro, checo y eslovaco. Queremos decir que desde el principio, digamos entonces, el trabajo, la palabra trabajo, cómo designar trabajo, no era algo muy agradable. De esta manera resulta en extremo paradójico que se pretenda construir una sociedad de personas libres e iguales a base de someterlas mayoritariamente a las servidumbres de un trabajo dependiente, de considerarlas mera fuerza de trabajo o capital humano a gestionar por otros, con la diferencia respecto a los propietarios de esclavos, que ahora los que alquilan y utilizan el trabajo no tienen que preocuparse de cuidar ni de amortizar a sus trabajadores. Paralelamente, a medida que en el siglo XVIII se extendía la palabra trabajo y se gestaba la moderna idea del sistema económico, con la noción de producción y el afán de acrecentarla mediante el trabajo, fue cambiando también la noción de riqueza y del modo de obtenerla. Así, autores que van desde Aristóteles a Copérnico han venido afirmando que la tierra concibe por el sol y de él queda preñada, dando a luz todos los años. Sin embargo, William Peccei, destacado economista del siglo XVII, estableció ya la llamada ecuación natural de la riqueza, en la que afirmaba que el trabajo es el padre y la tierra la madre de la riqueza. Cambiamos el sol por el trabajo. Con lo cual un nuevo ingrediente activo y masculino, el padre trabajo, vino a sustituir a las potencias celestes a la hora de fecundar a la madre tierra, erigiéndose en una categoría fundamental del enfoque económico ordinario. Un paso más allá lo dieron los llamados economistas clásicos, con Adam Smith a la cabeza, atribuyendo ya al padre trabajo el monopolio de la creación de valor monetario o de cambio. La primera frase del famoso libro de Adam Smith, La riqueza de las tres naciones, hecho en 1776, afirma que el trabajo anual de cada nación es el fondo que la surte de todas aquellas cosas necesarias y útiles para la vida.
frase cuya aceptación acrítica denota que ya se ha operado un fuerte lavado de cerebro, puesto que, entre otras cosas, al aire que respiramos o al agua que bebemos, asociados a estos dos fenómenos consustanciados con la vida y la alimentación, que son la fotosíntesis y el intercambio iónico, poco tienen que ver con el trabajo. La teoría del valor trabajo, formulada por Smith y asumida y divulgada por Ricardo y por Marx, contribuyó a entronizar la categoría trabajo como ingrediente básico en la producción de valor y a afianzar la axiomática que subyace a la idea usual del sistema económico que las cuentas nacionales se encargan de cifrar. Vamos a algunas precisiones sobre el concepto de trabajo. En su significado más amplio, trabajar es ocuparse en cualquier actividad física o mental. Esto es según el diccionario de la Real Academia Española. Y trabajo es 1, acción de trabajar, 2, ocupación retribuida. El diccionario de Oxford del inglés define al trabajo de forma algo más estricta, como toda actividad que implica un esfuerzo mental o físico realizado para lograr un propósito o resultado. Denótese que dice un esfuerzo mental o físico. Sin embargo, en el lenguaje económico, la noción dominante de trabajo tiene un significado mucho más estrecho, que viene delimitado implícitamente por la noción usual del sistema económico y que tiende a identificarse unívocamente con el trabajo pagado. Así, es corriente que se utilice la palabra trabajo ignorando y solapando las marcadas diferencias de significado que se observan entre la noción amplia y coloquial de trabajo y aquella mucho más estricta del enfoque económico ordinario. Por tanto, vamos a ir ya para otra canción. La noción de trabajo como actividad humana asociada a la actividad de producción, que producción viene a suplir la palabra valor, es un ingrediente básico de la noción usual del sistema económico, que a su vez contribuye a reforzar la noción de trabajo al atribuirle funciones productivas. La categoría trabajo así definida es un objeto teórico, es decir, que al igual que la de los objetos económicos, es una categoría que viene definida implícitamente por el sistema económico, ya que registra solo aquellas actividades humanas asociadas al proceso llamado de producción. Estamos diciendo, acá al trabajo se le está dando ese lugar para producción. El tema es que faltaba todavía, era cómo hacer que la gente se enganchara con esta esclavitud, ¿a cambio de qué? Si en aquel entonces todavía, muy iniciada el siglo XIX, estamos hablando, el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, principio del siglo XIX, no me acuerdo muy bien cómo era, 1800, comienzos del 1900. Así que si estábamos en el comienzo del siglo XX, finales del siglo XIX. En esa etapa, ¿qué uno conseguía con el trabajo? Entonces ahí fue donde después empieza la famosa sociedad de consumo, que es la que termina poniéndole el anillo a esa palabra que en principio provocaba disgustos o que al menos no gustaba. Vamos a la música para después irnos a seguir con este tema. Hay una canción que la otra vez les dije, me parece a mí de las mejores canciones que se han hecho en Uruguay, en este folclore nuestro, que es la canción Milagro del Hermano Carrero. Hacia ella vamos, pero no la hace el Hermano Carrero, sino que lo hace el grupo Orgánica en el disco Homenaje al Hermano Carrero. Préstenle el corazón
el oído, el alma. Milagro del Hermano Carrero lo realiza Orgánica. Hacia ahí vamos. Bueno, lo que les decíamos era que ahora había que estipular qué era lo que se consideraba trabajo y trabajo pago, o sea, qué era lo que se consideraba producción y qué no se consideraba producción. Así que la categoría trabajo, decíamos que es el objeto teórico, que al igual que los objetos económicos es una categoría. Así que de ahí que la categoría de trabajo se restringe más que la acepción coloquial del término y que los contables nacionales se ven obligados a delimitar el contenido de los agregados, velando por la coherencia de la representación contable de la idea admitida del sistema económico. Vamos a hablar en claro. ¿Qué es lo que vale pagar? ¿Qué labor vale ser considerada como trabajo y cuál no? Por ejemplo, una que no se consideró trabajo eran las tareas domésticas y pasó a no retribuirse, porque si en ese entonces se hubiese dicho, en ese comienzo, se hubiese dicho, bueno, trabaja el hombre que va a la empresa, y digo hombre porque en aquellos momentos era así, en un mínimo porcentaje habría mujeres también, pero mayormente eran hombres, porque era lo que hacía que el tramado social fuera más sencillo y más fácil de manejar. Si se hubiera dicho en ese momento, pero también el trabajo de ama de casa también tiene que ser pago, ahí nos hubiésemos ahorrado años de injusticia social. Por ejemplo, no se le dio, como decíamos, valor a las tareas domésticas y otros cuidados no retribuibles. Estas actividades, al no infundir valor monetario a ningún objeto económico, no computaban ni como trabajo, ni como producción, ni como consumo. Ahí está el error de esta base piramidal, digamos. Por el contrario, las metodologías al uso de las contabilidades nacionales han acordado dar a la actividad remunerada de los funcionarios el tratamiento de trabajo, incluyendo también en los agregados de producción y de consumo de valor añadido, imputado de estos servicios no destinados a la venta, que se valoran simplemente por el sueldo que cobran los funcionarios. En uno y otro caso se trata de preservar la coherencia lógica del sistema, manteniendo las correspondencias biunívocas antes mencionadas entre trabajo, producción y consumo. El aire que respiramos, por ejemplo, ni se produce ni se consume. Por supuesto, respirar es trabajo. Por supuesto, respirar no es trabajo, como tampoco lo es escribir un artículo, correr, conducir, mover o clasificar objetos, dar patadas a un balón, cocinar, limpiar, cuidar personas, animales o plantas, si no tienen una contrapartida monetaria o monetizable. Solo si esta contrapartida existe, las actividades pasan a convertirse en trabajos que producen bienes y servicios. Por lo tanto, se consideraba trabajo todo aquello que se cobrara. Punto. Así que esa fue la noción de trabajo que forma parte de las categorías constitutivas de la noción usual del sistema económico, que se inventó en el siglo XVIII. Y se consolidó después, haciendo creer que se trata de algo objetivo y universal. Lógico, se hablaba del trabajo y se entusiasmó a la gente con el tema de considerarlo como algo pago. Este proceso, lógicamente, contribuyó a entronizar la metáfora absoluta de la producción. Una metáfora que transfiere ideología en cuestiones relevantes sin respaldo lógico ni empírico alguno. Maravilloso. Y la correspondiente noción de trabajo, noción que al estar asociada a una contrapartida o producto monetario o monetizable,
deja fuera cantidad de actividades que coloquialmente podrían ser calificadas de trabajo y que pueden ser muy importantes, pero que permanecen así invisibilizadas o ninguneadas por el enfoque económico dominante. Y cuando una red analítica deja escapar aspectos inestudiados, caben dos posibilidades: estirar esa misma red para atrapar elementos que quedaban fuera, o usar otras redes y enfoques más adecuados, siendo en el caso que nos ocupa esta segunda opción la más fructífera. Porque, por ejemplo, en el caso de las tareas domésticas o de cuidados no retribuidos, no parece que se haría mucha justicia incluyéndolas como producción, mire usted lo que dice, y consumo de servicio a costa de mercantilizarlas o minusvalorarlas, al imputarlas para ello el salario miserable del trabajo doméstico. En vez de minusvalorarlas de esa manera, sería mejor visibilizarlas estudiando el tiempo destinado a cada una de ellas, así como la utilidad social. Por supuesto. Exactamente. Lo que se puede hablar acá es de una reestructura de cómo está armado este tema. Ahora vamos a dejar acá, hoy por hoy, este trabajo sobre el trabajo, precisamente porque primero vivimos ese comienzo intempestuoso, había que meter el trabajo de alguna manera a la fuerza, y se buscó por la parte económica, pero obviamente tuvo que pasar mucho tiempo porque de principio el trabajo, como dijimos, venía mal aspectado, ya con palabras más asociadas a la esclavitud o asociadas directamente a la esclavitud. Ahora vamos a ver por qué viene en el artículo que hemos estado leyendo un subtítulo que dice Crisis de la noción de trabajo. Pero eso va a ser para mañana, donde vamos a compartir hasta el final de este artículo, donde terminaremos a hablar de trabajo y haremos alguna cosita más de viernes, porque mañana es viernes, son las 22:55. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar, a ver a quién vamos a escuchar. Quiero escuchar algo, a ver si ustedes me dejan. Voy a escuchar a música de Durazno, voy a escuchar a Santiago González y voy a escuchar Hay una luna que. Santiago González, Hay una luna que. Estás en Letra y Música. Ya venimos. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras.